Un sindicato es una asociación en defensa y promoción de sus intereses de los trabajadores ante el empleador con el que están relacionados mediante un contrato, las cámaras patronales o el Estado. El concepto de sindicato permite identificar a una organización de gente trabajadora que se desarrolla para defender sus intereses económicos, profesionales y sociales vinculados a las tareas en que conllevan los trabajos. La etimología se proviene de la palabra griega, que fue un término usado en los juicios por alguien que defendía al acusado. En Atenea, particularmente, los síndicos eran oradores públicos que defendían las leyes antiguas ante la innovación y juicios por alguien que defendía al acusado. En Atenea, particularmente, los síndicos eran oradores públicos que defendían las leyes antiguas ante la innovación, y más adelante se utilizó para la palabra síndico como un valor adjetivo para denominar aquello que afecta a la comunidad o era parte de algo comunitario. Nos remontamos al siglo XVIII en Inglaterra. Ahí nacieron las primeras organizaciones de trabajadores o también conocidas como sociedades de ayuda mutua. Estas están conformadas por artesanos que trabajaban bajo el sistema doméstico, que era un tipo de industria rural en el que juntaba tanto la industria agrícola como la industria textil. Los objetivos de estas organizaciones era tanto la mejora del salario como la mejora de las condiciones laborales, ya que en esos tiempos eran deplorables, aparte de que algunos trabajadores se quejaban del mal abuso que recibían por parte de sus jefes. Como consecuencia del nacimiento de estas organizaciones, en 1799 se crearon las leyes de combinación. Estas prohibían cualquier grupo o cualquier asociación de obreros, ya que eran considerados ilegales, por lo que estas organizaciones tuvieron que trabajar clandestinamente por algunos años. Cuando estas leyes fueron abolidas en 1824, estos grupos volvieron a regenerarse y empezaron a ganar más poder y se dividieron en dos modalidades, los sindicatos y las cooperativas. A pesar que desde un principio estos modelos carecían de reivindicaciones políticas, surgieron gracias a lo que fue el cartismo. Los trade unions británicos fueron una de las primeras organizaciones que surgieron. Esta estaba conformada principalmente por obreros que trabajan en un mismo oficio. El objetivo de estas organizaciones era ayudar a otros miembros en caso de una grave necesidad. Estos se financiaban por aportaciones económicas que ellos hacían y gracias a ello podían ayudar dando algunas pensiones y reivindicaciones varias. En 1829, John Doherty creó el primer sindicato de algodón de implantación social, y en 1834, con la ayuda de Robert Owen, lograron reunir a más sindicatos con el fin de crear una alianza, pero al final el gobierno terminó ilegalizándolos. Tras esta derrota, este sindicato de algodón intentó de otras formas tratar de luchar contra el gobierno. Uno de ellos fue metiéndose en temas políticos o incluso en presiones sociales como lo fue la huelga. Gracias a la influencia que tuvo los trade unions británicos en el siglo XIX, esto sirvió de influencia para que otros países hicieran sus propios sindicatos. Por ejemplo, en Alemania, la Asociación General de Trabajadores Alemanes en 1863, en España, la Unión General de Trabajadores en 1888, en Francia, la Confédération Générale du Travail o Confederación General del Trabajo en español en 1895, o en Estados Unidos la American Federation of Labor en 1896. Sindicato moderno. El sindicato es una organización que reúne a los trabajadores a partir del trabajo que desempeñan con el fin de defender sus intereses y ante los empleadores y los gobiernos. Un ejemplo del sindicato moderno o sindicalismo moderno es el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico de Napoleón Gómez Sada. Fue fundado el 12 de febrero del 2010 en Sonora,
y este sindicato se hizo para cubrir la necesidad de miles de trabajadores que buscaban una auténtica representación en el sector minero. No querían autoritarismo ni nada de eso, simplemente querían una representación justa y válida. Tipos de sindicatos. Son 4 principalmente reconocidos por la Dirección del Trabajo. El primero es de empresa, el cual agrupa trabajadores y trabajadoras de una misma empresa. 2. Interempresa. Este se dedica a agrupar trabajadores que dependen de 2 o más empresas. El tercero, de trabajadores eventuales o transitorios. Este agrupa trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en tiempos intermitentes. Y por último, de trabajadores independientes, el cual agrupa a trabajadores que no dependen de ningún empleador o empresa. Los sindicatos son organizaciones constituidas por trabajadores del sector privado, del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. ¿Cuál es su objetivo y finalidad? Su finalidad es la representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos de los contratos individuales del trabajo. Los sindicatos en México están reconocidos por la Constitución Política de México desde 1917, según el artículo 123, que dice que los obreros tendrán derecho para coalijarse en defensa de los intereses formados de los sindicatos. Todos los sindicatos deben de registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o una junta local para obtener reconocimiento oficial. El primer sindicato formado en México fue el Gran Artículo de los Obreros en México, creado en 1872. Varios sindicatos han decidido agruparse en centrales sindicales a nivel nacional, tales como las siguientes: Confederación de Trabajo en México, Confederación Regional Obrera, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Unión Nacional de Trabajadores, Frente Auténtico del Trabajador, Nueva Central de Trabajadores, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Sindicato de patrono. Un sindicato puede amparar tanto a los patrones como a los trabajadores. Los empresarios y patrones tienen también derecho a organizarse y reunirse con la intención de tratar aquellas situaciones relevantes a las relaciones de trabajo. Se origina con el contrato de trabajo, puede formarse por patrones de uno o varios tipos de actividades o por patrones de uno o varios tipos de actividades de distintos estados de la República, teniendo como un mínimo de integrantes de 3 patrones. Los sindicatos patronales tienen la obligación de proteger los intereses de las empresas en relación con los sindicatos de trabajadores y ayudar a los patrones a mejorar todo aspecto en relación con los trabajadores. El sindicato de trabajadores tendrá como función la representación de los trabajadores como un ente moral. Las decisiones de los patrones que podrán afectar sus condiciones de trabajo, así como negociar con los patrones para obtener los mejores beneficios en relación con la producción o ganancias que genere la actividad económica. Lista de movimientos sería el Movimiento Obrero Argentino, Sindicato de Bolivia, Sindicato de Ecuador, Sindicato de España, Sindicato de Estados Unidos, Sindicato de Chile, Sindicato de Colombia, Sindicato de Costa Rica, Sindicato de Honduras, Sindicato de México y Sindicato de Uruguay.